Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora en que veas el video. Bienvenidos a nuestra última sesión del bachillerato a distancia de la asignatura literatura de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro último tema, que es la literatura del boom latinoamericano. Y el por qué es súper, pero súper importante que ustedes tomen este tema, más allá del aprendizaje de autores o obras o de cifras, de cuándo nacieron, cuándo murieron, sino que entiendan en verdad cómo a partir de este movimiento muy contemporáneo, por supuesto, del siglo XX, yo diría que de mediados del siglo XX hacia acá, ha sido una corriente literaria que revolucionó la manera de contar nuestras historias, de contar quiénes somos nosotros, más allá del típico discurso de que somos mezcla indígena y española, ¿sí? Sino quiénes somos en verdad nosotros como latinoamericanos, cuáles son las historias que podemos contarle al mundo y cómo estas historias han conformado una identidad sumamente fuerte, sumamente diferente a la que tienen los europeos, los asiáticos e incluso los propios latinos viviendo en Estados Unidos. Entonces, bienvenidos a esta nuestra última clase a distancia. Si revisamos nuestra plataforma Seduca, vamos a encontrar que ellos lo manejan como literatura latinoamericana del siglo XX, lo cual es correcto, se puede decir literatura latinoamericana o literatura del boom. Este boom, al que tanto hacemos referencia, obviamente una palabra en inglés que es como explosión, ¿no? Precisamente se da en el siglo XX. Pero hay que tener cuidado de no confundirnos con la literatura del siglo XX latinoamericana que pertenecía a las vanguardias, donde existen pues expositores de diversos géneros, ¿no? Tanto en poesía como en narrativa, con la literatura del boom. Por eso uso este término, boom, el boom literario. Y bueno, después de analizar la introducción, vamos a continuar con las diapositivas que he preparado para ustedes. Dice a la letra: el panorama de la literatura latinoamericana del siglo XX es amplio y diverso, ya que de forma general la literatura tiene cambios significativos como el rechazo a las formas tradicionales. Y en Latinoamérica vamos a encontrar movimientos como el boom, el realismo mágico, y su máximo exponente es, por supuesto, Gabriel García Márquez. Curioso que García Márquez sea colombiano, pero sea más mexicano que colombiano. De eso hablaremos enseguida. Y bueno, después viene una pequeña caricatura. Súper interesante ver aquí a mi gran amigo, inspirador. Aquí tengo su obra cumbre, 2666 de Roberto Bolaño, ¿no? Es una maravilla, es una obra de arte para la eternidad, ¿no? Y luego en este formato tipo diccionario que hizo anagrama, la amo, lo amo, me ha hecho ser mejor escritor, y bueno, una increíble sorpresa ver que ponen aquí a Roberto Bolaño como parte del boom, y él pertenecería, él sería como el post-boom, o después del boom, quizás, tanto por fechas como por influencias, tanto por las discusiones que tuvo con personas como Octavio Paz. Y yo siento que él es post-boom, después del boom. Sin embargo, como les digo, estamos hablando de vanguardias como creyendo que son lo único que existió. Él pertenece a una vanguardia llamada real visceralismo, y una vanguardia del siglo XX, por supuesto, y desde ahí con otros escritores, poetas como el Papasquiaro, se llama Papasquiaro, forma un grupo de escritores jóvenes que se oponen completamente a Octavio Paz. Entonces, pues una completa sorpresa verlo en esta diapositiva, y reiterar, tenemos que actualizar los programas basándonos en nuestra realidad. ¿La literatura para qué? ¿Sí? ¿La literatura hacia dónde? Está bien revisar los clásicos, pero bueno, estos señores que aparecen aquí en esta caricatura, pues ya son clásicos, se están volviendo clásicos también. Entonces, ir más allá del boom, ese es el reto para los profesores de literatura, llevarlos a ustedes
a que descubran, llevarlos a ustedes más allá del boom, a que descubran nuevos autores y descubran las obras y descubran todo lo que ellos hicieron de manera artística, tanto artística como a nivel conceptual como a nivel ideológico, y todas esas cuestiones que nos heredan a nosotros. Eso, porque eso es lo que realmente forma una cultura, lo que los autores, lo que los creadores van dejando para las nuevas generaciones. Entrando directamente a las diapositivas que utilizo en clase, tengo una imagen de los 4 exponentes más conocidos del boom latinoamericano. Como les comentaba, la palabra boom es de origen inglés y hace referencia a esta gran explosión, ¿no? Aunque sí había habido autores, escritores, filósofos latinoamericanos durante la primera mitad del siglo XX, justo a partir de la década de los 60, 70, es cuando empieza este gran boom. Y bueno, se cristaliza en la década de 1980. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, pues de izquierda a derecha podemos hablar de Julio Cortázar, argentino, Gabriel García Márquez, colombiano, Carlos Fuentes, mexicano, y Mario Vargas Llosa, nacido en Perú. Por eso, este boom abarca los diferentes países de Latinoamérica. Recordar que Latinoamérica se constituye por todos los países hispanohablantes del continente americano, ¿sí? Aunque a veces, cuando hablamos de Latinoamérica, también incluimos por ahí a los portugueses, a los de habla portuguesa, como Brasil. Ahora bien, estos 4 autores son los más estudiados, los más conocidos, los que probablemente tú ya también hayas tenido un primer acercamiento, con los que ya hayas tenido un primer acercamiento, pero hay que entender la trayectoria vital de cada uno de ellos. Por ejemplo, Julio Cortázar termina falleciendo en París en 1984. Él era hablante francés y también tenía un dominio del inglés muy amplio. Fue traductor, por ejemplo, de varios textos de Allan Poe al español, pero debido a su situación económica decide exiliarse de Argentina y vivir en Francia. Y termina muriendo en Francia, de hecho, ¿sí? A veces los escritores, cuando no tienen ese apoyo gubernamental, cuando no se sienten queridos, no se sienten apapachados, no se sienten estimulados también ideológicamente, pues prefieren mejor dejar su patria. Lo mismo le pasa a Gabriel García Márquez. Siendo colombiano, encuentra un buen refugio en México, una casa, un lugar donde hay otros escritores como su amigo Carlos Fuentes, donde hay coloquios sobre su obra, donde las revistas por lo menos una vez al mes hablan o escriben sobre él, etc. ¿Sí? Gabriel García Márquez sentía un gran amor hacia México, al grado de decidir que en ese país iba a vivir sus últimos días y pues a fallecer. Él vivía en Coyoacán, y hasta la fecha su familia sigue viviendo ahí. Entonces, ¿cómo estos escritores que tienen un origen terminan en otro espacio? Carlos Fuentes, él hubiera podido morir igual en Francia o en Estados Unidos, daba muchas conferencias en Estados Unidos, de hecho, más que de vender libros, se ayudaba dando conferencias, pero bueno, fallece en México porque precisamente su familia vive aquí. Y interesante que el único de estos grandes escritores, de los 4 íconos de la literatura del boom, siga vivo, ¿sí? Vargas Llosa, solo que ahí pongo que fallece en 1993, pero fallece como peruano. Después de haber perdido las elecciones de Perú para presidente del Perú, se decepciona de sus votantes, se decepciona de sus coterráneos y decide asumir la nacionalidad española. De hecho, hay una especie de título nobiliario que le otorgan, que es el marquesado de Vargas Llosa, y con ese marquesado, pues él asume la nacionalidad española.
Desde que se nacionaliza español, pues obviamente lo perdimos como latinoamericano. No vale la pena seguir hablando de Vargas Llosa como parte del boom, porque él ya no es latinoamericano. Y justo por esas fechas, por esos años, él empezó a radicalizarse, sus opiniones políticas empezaron a radicalizar al grado de hablar en contra de los líderes políticos de Latinoamérica, como Hugo Chávez o como Evo Morales de Bolivia, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces nuestras ideas, nuestros planteamientos ideológicos nos llevan a lugares que nunca imaginamos pisar. Y cuando nos encariñamos o amamos demasiado una tierra, pues terminamos incluso por perder eso, la nacionalidad. Quizás para ustedes suene raro eso de perder la nacionalidad, pero es una realidad en este mundo globalizado. Y bueno, hay otros escritores que pertenecieron al periodo del boom, que tanto en programas de escuelas públicas como de privadas han sido olvidados, y que su obra, año tras año, da de qué hablar, y cuya obra tiene una gran importancia, una gran relevancia para todos los latinoamericanos. Este es el caso de Eduardo Galeano, uruguayo de nacimiento y hasta su muerte, uruguayo. Nació y vivió en la misma ciudad toda su vida, pero sus ideas alcanzaron lugares a los que quizás él nunca pudo acceder físicamente. Un gran escritor, pero sobre todo un gran ideólogo de la liberación ideológica de Latinoamérica, ¿sí? Él tiene libros como Las venas abiertas de América Latina, que han formado generaciones enteras de personas que ya no creemos que debamos agradecer a los españoles por, entrecomillado, civilizarnos, ¿sí? Este libro incluso el comandante Hugo Chávez, en ese entonces presidente de Venezuela, se lo obsequia a Barack Obama, en ese entonces presidente de los Estados Unidos de América. Y este libro, Las venas abiertas de América Latina, no es otra cosa más que un recuento de cómo europeos y luego estadounidenses invadieron, saquearon, aniquilaron poblaciones enteras en pos de una supuesta civilización, en pos de una supuesta modernidad, en pos de una supuesta vanguardia, ¿sí? Este libro, que les recomiendo que lo lean, porque no viene en programa, es curioso que estemos en una universidad pública de corte liberal y no venga en programa cuando deberíamos leerlo todos y discutirlo todos y hacer congresos sobre las ideas que están ahí, ¿sí? Se los recomiendo. Pueden buscarlo, incluso está en PDF, en internet, y lo que te va a contar desde una perspectiva histórica, no es un libro de historia, es un libro de narrativo, ¿sí? Tiene muchos episodios, tiene muchas historias sobre cómo los españoles llegan primero a las islas del Caribe y aniquilan a su población indígena, traen un montón de esclavos negros de África y implantan ahí una especie de criadero de esclavos, ¿sí? Esos mismos esclavos africanos que luego llegan a México vía el puerto de Veracruz y más tarde llegan a Colombia vía el puerto de Cartagena de Indias. Estos españoles que creen que han descubierto la India cuando llegan realmente a otro continente, pero que llegan a saquear, a mutilar, a violar, y que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, están incapacitados de pedirle una disculpa a todos los pueblos, a todos los grupos, a todas las pequeñas poblaciones indígenas que fueron masacradas, erradicadas, ninguneadas, ¿sí? Desde su llegada por allá del siglo XVI. Entonces, me parece muy importante que ustedes puedan leer este libro. Es literatura, no es ideología, no es historia, es literatura. Las venas abiertas de América Latina. Y que desde esa perspectiva luego entiendan todo lo que hizo Estados Unidos bajo el pretexto de combatir el comunismo en Latinoamérica. Empezando por el golpe de Estado que da en Chile, ¿sí?, al presidente Allende, ¿sí?,
y luego el apoyo a todas las dictaduras militares que se dieron en Chile, en Perú, en Argentina, en Panamá, en Nicaragua, etcétera, ¿sí? Somos, como pueblo unido, un pueblo ofendido, ninguneado e invalidado por las grandes potencias europeas y por los gobiernos estadounidenses. Y en pleno siglo XXI, donde se habla que Black Lives Matter, ¿sí?, donde se habla de que no al colonialismo, es bien importante que entendamos esto. Nosotros merecemos una disculpa, merecemos que se abran espacios tanto al interior de la academia como al interior de las artes, donde se nos dé una presencia y donde nosotros, dándole voz a las generaciones anteriores, no es que el maestro Cristian haya sido ofendido por los españoles, no, es el maestro Cristian dándole voz a todos aquellos que no han tenido voz, a todos aquellos que han sido ninguneados, invisibilizados, menospreciados por todos estos poderosos. Y es precisamente lo que hace Galeano, ¿sí? En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, porque así les dijeron, usted es indio. Descubrieron que vivían en América, porque así se llama su continente, América. Descubrieron que estaban desnudos, por el hecho de enseñar el torso, por ejemplo, ¿no? Descubrieron que existía el pecado. El pecado, entonces si yo tengo relaciones sin estar casado frente a Dios, vivo en pecado, ok. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina que vivían en otro mundo, ¿sí? ¿Y qué es eso de rey y reina y por qué tenemos que obedecer, no? Y también que debían la obediencia a un Dios de otro cielo. Y ese Dios había inventado la culpa y lo vestido, y había mandado que fuera quemado vivo a quien adorara el sol y quien adorara la luna, quien adorara la tierra y quien adorara la lluvia que moja. ¿Sí? Ese es un abstracto de este libro que estamos discutiendo. Eduardo Galeano. Entonces, es verdadera literatura que no se está aceptando en los programas de estudio. Y ya estamos en un momento donde estos autores son los que tienen que estar. Y tenemos que llevar la discusión a un nivel, ¿sí?, importante, pero sobre todo a un nivel de conciencia social de lo que nos ha pasado a nosotros desde que fuimos conquistados por los españoles y después por el resto de los europeos y la potencia que se convirtió Estados Unidos. Otra de las escritoras del boom que han sido ninguneadas y despreciadas por las autoridades educativas en México es la querida Elena Garro, ¿sí? Ella fue esposa de Octavio Paz y tuvieron una pequeña, a la que también llamaron Elena Paz, ¿sí? Octavio Paz, por problemas familiares, personales, de pareja, decide separarse de ella y al final sus últimos días de Paz los vive con su pareja que encuentra en la India. Independientemente de la relación que tuvo con Paz, independientemente de sus problemas de pareja o familiares, la obra de Elena Garro debe ser redescubrida, debe ser otra vez analizada, deben haber coloquios enteros, conferencias enteras sobre lo que esta gran mujer aportó a la literatura de México. O sea, todos seguimos hablando de castellanos, ¿no? Castellanos desde el siglo pasado, por favor, ya. Ella todavía alcanzó a vivir en el siglo XXI y todavía lo que aportó sobre la historia de México en el siglo XX es fundamental para entender qué hacer hacia el futuro, ¿sí? Tenemos este cintillo que fue muy criticado por las feministas, que era como develar su vida íntima, ¿no? Pero hay un dato que es súper importante, inspiradora de García Márquez. Para muchos estudiosos de la literatura, sin la primer gran novela de Elena Garro, no existiría las grandes novelas que luego escribió García Márquez. Y me refiero a Los recuerdos del porvenir. Un novelón hermoso, triste, trágico. Es tan fuerte lo que cuenta ahí que desde la vez por allá del 2001, 2002 que la leí, no he tenido
corazón, tripas para regresar a leerla. Fuerte, terrible, ¿sí? Porque además la narradora que está contando todo esto desde primera persona es una muchacha de un pueblito rural de México, ¿sí? Que después la autora se aclaró de explicar que era Iguala, allá en Guerrero, finalmente un pueblo rural hasta la fecha, ¿no? Ahí donde desaparecieron a los normalistas de Ayotzinapa, exactamente ahí, ¿sí? Y en esta novela ella empieza a contar con una sensibilidad casi de niña, casi de mujer que empieza a darse cuenta cómo es el mundo, sus primeros amores, sus desacuerdos con la familia, una familia obviamente tradicional, y el ansia que tiene por liberarse, ¿sí? Entonces, híjole, si tú eres feminista, si tú quieres saber qué feministas escribían literatura en México, tienes que pasar por Elena Garro. Cómo el mexicano se cierra y se convierte en una piedra, cómo los jacales de provincia se cierran con estos nopales o estos cactus que en lugar de bardas ponen jacales y cactus alrededor y se cierran, cómo los secretos de la familia deben encerrarse, deben enterrarse incluso, ¿no? Donde la memoria se entierra o de plano se aniquila. Por eso hay tanta gente tan neurótica, ¿no? Porque no puede enfrentar esas vivencias dolorosas. Es un novelón, novelón, novelón. Yo celebro que Alfaguara, que publica mucha basura, mucha basura, haya decidido apenas hace 2 años volver a reeditar Los Recuerdos del Porvenir. Novelón, novelón, novelón. De verdad, si ustedes quieren entender por qué la mujer mexicana es como es, no lean a Castellanos, lean a Elena Garro. Elena Garro pone los dedos sobre las llagas. Y yo creo que al final de su vida se convirtió en una feminista o una cuasi feminista, a grado que Octavio Paz no la soportó en su vida. Y así de yo no necesito a mi lado una mujer que piense. Yo necesito a mi lado una mujer que me diga qué piensa de mis textos, no que piense por sí misma. Es su gran novela. Y sin Los Recuerdos del Porvenir, me atrevo a decir, y pongo ahí mi cédula profesional en juego, que no existiría otra gran novela como lo que va a ser 100 años de soledad, ¿sí? En esta novela es donde se da realmente el boom latinoamericano. Y así debemos hablar de este movimiento. A partir de aquí se da el boom, no a partir de García Márquez. Bien, regresando a nuestro tema central, podemos hablar que lo que constituye este boom latinoamericano en cuestiones estilísticas y temáticas es una extraña mezcla de realidad y fantasía que la mayor parte de los autores pertenecientes a este boom van a hacer. A esta extraña mezcla de realidad y fantasía se le da el nombre de realismo mágico. Pero es bien importante que nosotros, como estudiantes de literatura, entendamos lo siguiente. Si vamos a utilizar la palabra realismo, es porque tenemos que, haciendo honor a los escritores realistas del siglo XIX y del siglo XX, hablar de problemas sociales. Es en este punto donde muchos de estos escritores, a los que se les llama realistas mágicos, no cumplen con esta cuestión. La realidad no es lo que los personajes o lo que el narrador o lo que el autor viva, sino la realidad debe ser una realidad social, o como lo han hecho en el caso de García Márquez y de Vargas Llosa, una realidad política y social. ¿Sí? Obviamente Carlos Fuentes también tiene estas reflexiones sobre la realidad política y social, pero algunos no son, bueno, algunas escapan a Latinoamérica y algunas otras no son tan profundas realmente como las que hicieron García Márquez y Vargas Llosa. Por ejemplo, García Márquez decía: yo soy un escritor realista porque creo que en América Latina todo es posible, todo es real. Pero asumir nuestra fantasía, asumir que nuestra fantasía es una forma de realidad, puede ser algo que le dé este tono universal a la literatura. Esto es importante porque tú vas a tener que realizar una tarea en donde nos expliques por qué un texto de García Márquez puede ser considerado literatura universal.
siendo que hable de Latinoamérica, siendo que habla de cuestiones muy específicas que pasan en Latinoamérica, siendo que sus personajes o están en Colombia, o están en algún otro país de nuestro continente, porque esto puede ser considerado universal. Y bueno, realicé el siguiente esquema donde enumero algunos de los problemas o problemáticas sociales que se reflejan en la obra de García Márquez. Tenemos la pobreza, la prostitución infantil y juvenil, el autoritarismo, la guerra civil y, por supuesto, el esclavismo. ¿Sí? La pobreza va a aparecer en casi todas sus obras, pero es tema central en El coronel no tiene quien le escriba. ¿Sí? Esta obra, que ha sido adaptada al cine por Ripstein, Arturo Ripstein, mexicano, habla sobre un coronel que está jubilado del ejército y está esperando todo el tiempo que llegue un apoyo gubernamental, una especie de pensión, y nunca llega, ¿no? Entonces es un cuento muy interesante, no es una novela, es un cuento, y esta pobreza se ve en toda la historia, ¿sí? Aunque de repente hay tonos como de humor, en general lo que quiere hacer García Márquez es mostrar a un hombre de la tercera edad, pues desamparado, que dio sus mejores años de su vida, su juventud, por defender un país o por defender a un grupo político, y ahora ese país o ese grupo político, pues se ha olvidado de él. Bien, y también es el tema central en 100 años de soledad. 100 años de soledad es una gran obra. Precisamente aquí la tengo. Y esto decía por ahí en una red social que tuve que estudiar y tuve que hacer una tesis sobre García Márquez en fotocopias, ¿no? Hasta ahora, gracias al empleo remunerado, he podido conseguir poco a poco los textos originales de aquellas personas de las que estudié, leí, resumí e incluso critiqué, pero en fotocopias, ¿no? Esta edición de Editorial Diana, como podemos ver, es una de las que más me gusta, de las favoritas. Hay una que hizo apenas Grijalvo, pero no me gusta mucho. Bueno, pues desde 1986 y la 40ª impresión del 2004, ¿sí? Me gusta mucho tanto la tipografía como la forma en que está estructurado los párrafos, porque a diferencia de, por ejemplo, Alfaguara le pone una fuente muy grande y de repente como que está choca, ¿no? De ver tanto texto. Pero aquí sí. Y bueno, ¿por qué a esta obra se le considera la obra maestra de García Márquez? Pues es ese tono en el que nos va a invitar a conocer un país, una ciudad, una región llamada Macondo. ¿Sí? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Esta es el inicio de los 100 años de soledad de García Márquez, y también existen por ahí algunos PDF, algunos abstractos de la obra. Si puedes conseguirte el primer capítulo de esta obra maravillosa, léelo, y ahí tendrías el material que necesitarías para hacer tu tarea. La pobreza en esta obra se va a reflejar en varios episodios y en varios capítulos, pero sobre todo es una pobreza independiente del gobierno. En pleno siglo XXI estamos muy habituados a quejarnos y a culpar a los gobiernos, ¿no? El gobierno local, el estatal, federal, etcétera, sobre la pobreza. Pero lo que no entendemos es que la pobreza siempre ha existido. Y estos pobres son los que han sido siempre la carne de cañón,
¿sí? O las víctimas o la mano de obra barata de los capitalistas que han llegado a explotarlos. Macondo es esta región, obviamente es una región que no existe, ¿sí? En nuestro mundo terrenal, pero es el símbolo, es un sistema social y político muy parecido a lo que podría ser el norte de Colombia, la zona de Cartagena de Indias. Hay toda una denuncia de cómo el gobierno ni los voltea a ver, ¿no? La única vez que el gobierno quiere ir a dialogar o a hacer una petición a los pobladores de Macondo es porque necesitan que se cambie el color de las fachadas de las casas, ¿sí? Y ahí hay una resistencia por parte de la población civil que dice, bueno, ustedes se han olvidado por años de nosotros, ni siquiera tenemos un consultorio médico, ni siquiera tenemos una escuela subvencionada por el gobierno, y ahora vienen con toda la desfachatez del mundo a decir que quieren que pintemos nuestras casas de cierto color. ¿Qué les pasa? Y aparece una guerra civil de todos estos inconformes, ¿sí? Que están en contra del sistema de gobierno, y el ejército, que es el brazo armado del gobierno, que los enfrenta. Entonces, realmente sí, aunque Macondo no haya existido o no exista como tal, es un reflejo, es un símbolo de cualquier pequeña población, de cualquier pequeño grupo poblacional en América Latina. Y eso también es una de las virtudes de García Márquez. Hablando de Macondo, está hablando del Perú, está hablando de Colombia, está hablando de México, está hablando de Venezuela. Por eso, y esta es una pista para tu tarea, al hablar de un lugar que no existe, al hablar desde la fantasía, está impactando a muchos otros lugares que sí existen y que que escapan a esta fantasía. Y por supuesto, la pobreza también tiene una cara humana, esa cara humana que lleva a la prostitución. No es una prostitución de mujeres sexoservidoras, ¿no? Muy liberales, como las que existían en el siglo XIX o finales del siglo XIX. Es una prostitución de niñas y de adolescentes que necesitan pues vender su cuerpo, vender su vagina en este caso, para poder sobrevivir. En la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, que por cierto hay una película llamada Heréndira, asistimos a la triste historia, a la desafortunada historia de una niña, digamos 12 años, Heréndira, que vive con su abuela, que es una tirana, y a la cual tiene que brindarle cuidados, alimento, etcétera, etcétera, además de todo el cuidado de la casa donde la señora vive. Un día, muy cansada Heréndira, se va a dormir y se le olvida apagar una vela. Esa vela se consume y causa un incendio. Al incendiarse toda la casa de la abuela, entonces Heréndira es es la culpable, y tiene que empezar a prostituirse para, a través de este oficio o a través de esta acción, reunir el dinero equivalente a todos los bienes que ha perdido esta señora, esta abuela desalmada, que si no mal recuerdo ni siquiera tiene nombre, es así simplemente una abuela desalmada. Y bueno, la historia de Heréndira es súper interesante. Algunos lo consideran una novelette, no es un cuento como tal, es una novelette, una pequeña novela. Y igual se encuentra en internet, se encuentra en varios portales, por ahí debe estar en PDF, revísala, porque la cara humana de Heréndira es cuando se muestra cuando se enamora. Llega un chico llamado Ulises y se enamora de él, y ahí ocurre todo, como en toda relación finalmente. Por eso decíamos que no podemos juzgar a Elena Garro ni a Octavio Paz, porque en las relaciones humanas los únicos que saben qué pasa en una relación son los involucrados. Todos los demás simplemente hacemos especulaciones. Y bueno, en esta relación que Heréndira establece con Ulises pasan cosas muy, muy interesantes, ¿sí? Y el tema de la prostitución infantil y juvenil, ya desde una perspectiva más burguesa, la va a reflejar García Márquez en su última gran novela,
que son Memorias de mis putas tristes. Esta novela sí generó muchísimo controversia, muchísimas críticas por parte de las feministas. En algunos países se quemaron los ejemplares, en algunos países se prohibió que se exhibiera esta película. Estaba en Netflix, hicieron todo una manifestación, todo un argüende para que la quitaran y la acabaron sacando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a diferencia de la historia de Heréndira, donde nos conmovemos con la historia de esta pobre muchacha prostituida, aquí no. Aquí vamos a ver el negocio de la prostitución infantil y juvenil desde la perspectiva del cliente. Es un viejo que busca mantener relaciones con esta muchacha. Obviamente por cuestiones legales ponen a una muchacha, ¿no? Pero en la novela pues es una niña, una casi niña, 12, 13, 14 años. Entonces, ese es el rechazo, ¿no? El rechazo de las feministas, pues porque parece que es una novela erótica donde hay una apología de la pedofilia. Así de sencillo. Pero finalmente es un tema. Y es un tema que va muy ligado con la pobreza. Aquel que tiene el dinero para comprar mujeres jóvenes, pues es quien manda, quien incluso tiene el control de toda una región. Y gracias a eso también podemos hablar del autoritarismo, ¿sí? La gran novela que habla del autoritarismo sí se ve en 100 años de soledad, como les decía, de las autoridades pidiendo, ¿no?, ciertas cosas a la población, pero no le dan nada a cambio a la población. Pero el gran retrato del autoritario es el Otoño del Patriarca. Curiosamente, el Otoño del Patriarca parece que está hablando de los grandes dictadores que impuso Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos, avalados por la CIA también. Siempre hay que recordar quiénes fueron los culpables de toda esta violencia. Pero después, en una entrevista, García Márquez dice, no, pues yo no estaba hablando de nadie en particular, no estaba hablando de Somoza, no estaba hablando del Chivo, no estaba hablando de Pinochet, más bien estaba hablando de mí mismo, ¿no? Yo como ese patriarca, como ese escritor condecorado, como ese escritor que ya ganó el Nobel, y veo mi decadencia. Y esa reflexión por parte del escritor hace que uno se pueda acercar a esta novela y verla desde otra óptica. Eso también es otro rasgo de esta universalidad que buscamos en las obras literarias, que por un lado, desde una perspectiva se puede leer de una forma y por otro lado, desde otra perspectiva se puede leer desde la otra. Si yo la leí en una primera vez pensando en Pinochet, por ejemplo, ahora la tengo que releer pensando no en Pinochet, sino en García Márquez, como este gran patriarca. Y a mí me parece que las feministas olvidan que estas generaciones, si nosotros, los nacidos, por ejemplo, de 1980 hacia acá, nos ha costado mucho trabajo de construirnos, entender qué es esto del patriarcado, tratar de moderar nuestros lenguajes que traen nociones de racismo, nociones en contra del feminismo, nociones heredadas por los españoles, por los europeos, por los estadounidenses. Si para nosotros ha sido difícil, imagínense para las generaciones anteriores. Entonces, en efecto, García Márquez era un viejito que tenía sus fantasías, tenía sus historias muy propias, muy personales, pero en el Otoño del Patriarca él realiza un ejercicio de deconstrucción sobre él mismo. Y desde el propio título se reconoce como un patriarca, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del patriarcado, deberíamos entender que reconocer la simple existencia del patriarcado y de este sistema de dominación, porque nos somete a todos, somete a mujeres, somete a niños, somete a hombres, ¿sí?, existe. Ese es el primer paso para poder irnos deconstruyendo poco a poco. Y García Márquez hizo todo lo que pudo para llegar a ese punto. En fin, y bueno, obviamente al haber autoritarios, al haber autoridades que no se prestan ni al diálogo ni a la democracia, pues existe la guerra civil. Y la guerra civil se ve perfectamente en la mala hora y, como les decía, en 100 años de soledad también está la guerra civil. Se matan entre hermanos, se matan entre primos, las familias se dividen, unos están a favor de los liberales, otros están a favor de los conservadores, y todo este ajuste político
cobra muchas vidas humanas, ¿sí? Ahora podemos discutir, sobre todo con las tecnologías, las redes sociales, podemos discutir, podemos poner nuestro punto de vista, podemos estar o no a favor de ciertas ideas, pero anteriormente no era así. Anteriormente pasábamos de la discusión de las ideas, del no estar de acuerdo con ciertas formas de pensar o con ciertas formas de gobernar, y nos vamos a la guerra, a la muerte. Y en Estados Unidos está pasando algo, por ahí decía el maestro Jalife, ¿no? Estados Unidos está viviendo su segunda guerra civil. La primera guerra civil fue para abolir la esclavitud en toda la región. Ahora se está hablando de abolir la esclavitud, pero económica, ¿sí? Y la crisis del coronavirus lo único que hizo fue llegar a puntualizar que existen cientos de miles de latinos, cientos de miles de negros, cientos de miles de asiáticos, cientos de miles de blancos pobres, ¿sí? Que no tienen acceso ni a la salud, ni a la educación, ni al bienestar. Entonces, ¿cómo es posible que Estados Unidos se ponga en contra de dictadores en otros países, en otras regiones del mundo, cuando no le puede dar el mínimo de bienestar a su población? Entonces las guerras civiles se dan precisamente porque la gente no aguanta estos sistemas autoritarios. Y como lo decíamos, Black Lives Matter, las vidas negras también valen. El esclavismo se ve perfectamente en Del amor y otros demonios, ¿sí? En Del amor y otros demonios, aunque su tema central es esta relación patológica que establece un sacerdote con una muchachita, otra vez la pedofilia ahí presente, en la primer parte de esta novela se refleja muy bien cómo era este sistema de venta, ¿sí? De hombres y mujeres, negros, afromexicanos, afroamericanos, ajá, pero negros finalmente, a la gente blanca con recursos económicos, ¿no? Y dice ahí una escena que quedó grabada en mí, ¿no? De la negra, que su peso lo valía en oro. ¿Y qué decíamos? ¿Y esta negra hacia dónde va? No creo que la pongan en una cocina a hacer los alimentos. Iba para ser esclava sexual, ¿sí? Obviamente eso también es lo interesante de la literatura, cómo nos pueden poner problemas, pero sin ponerlos de manera tan ruda, ¿no? O cómo nos pueden poner ciertos problemas sociales, pero desde una óptica que nunca habíamos visto. Y por supuesto, cientos de miles de mujeres africanas o afroamericanas, porque ya habían nacido en Cuba, por ejemplo, se vendían como esclavas sexuales. Y no estamos hablando de mujeres de 40, 30 años, eran niñas, casi niñas, ¿sí? En cuanto una de estas muchachitas tenía su primera menstruación, su menarca, pues estaba lista para ser vendida al mejor postor. Y como dice en El amor y otros demonios, algunas eran tan bellas o tenían un cuerpo tan exuberante que valían su propio peso en oro. Y así se pagaba. Esta es la historia de Latinoamérica. Una historia marcada por la pobreza, por la prostitución, por el autoritarismo, por las guerras civiles y por el esclavismo impulsado por los españoles. Y esta es la razón por la que Gabriel García Márquez gana el Nobel. Porque a diferencia de otros escritores, él era un escritor comprometido y en toda su literatura están estos temas. Esto es por lo que es realista. Y eso, no me quiero ir al lado de lo mágico, a discutir si es mágico o no. Esta es la razón por la que su literatura se puede llamar realista. Después de todo esto, llegamos a tu tarea. La última actividad que vas a entregar y con la cual terminaremos la evaluación de este curso a distancia. Vas a buscar algún texto de Gabriel García Márquez, puede ser uno de sus cuentos, puede ser algún inicio o algún capítulo de sus novelas, y vas a hacer una reseña, ¿sí? Muy breve, me puedes decir, como lo hiciste con los textos del existencialismo, en este capítulo de tal obra se ve tal. Queremos que busques un problema social, ¿sí? Y que me digas cómo se ve ese problema social. No me vayas a hacer como algunos de tus compañeros que me dicen, es que se ve la pobreza. Sí, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué personaje? ¿En qué situación? ¿Sí? ¿En qué escena? Así como si fuera teatral. ¿En qué escena se ve la pobreza? ¿Sí? ¿Se ve la prostitución? Sí. ¿Quién era la prostituta? ¿En qué escena? ¿En qué obra?
Se ve lo del autoritarismo, sí, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Qué decisiones de los personajes hacen que tú creas o que tú entiendas que esto es autoritarismo? ¿Sí? Una cuartilla es más que suficiente. Y después, en otra cuartilla o en otra mitad de cuartilla, me vas a explicar cuáles son las similitudes y las diferencias de la literatura de Gabriel García Márquez con la literatura universal. ¿Sí? Ya te he dado algunas pistas en este video, pero sí me tienes que decir, bueno, pues García Márquez es universal por esto y por esto. ¿Sí? Y aquí dice, esto es directamente tomado de nuestra planeación docente del boom latinoamericano, pero en general vamos a centrarnos en Gabriel García Márquez. Les digo, él es colombiano, pero en sus últimos días quiso vivir en México. La familia de Gabriel García Márquez sigue viviendo en México y debemos honrar el que un autor o una persona quiera pasar sus últimos días en algún país. Él es colombiano por nacimiento, pero mexicano por decisión, y me parece que además ha sido un escritor muy comprometido por todo lo que hemos dicho ya en este video y que debemos seguir analizándolo. Qué mejor que estuviera también en nuestro programa Elena Garro, ¿no? Y entonces tú me haces un reporte sobre Gabriel García Márquez y otro reporte sobre Elena Garro y cerramos completamente toda esta discusión de los problemas sociales en nuestros países, en México sobre todo, pero no vienen los programas. Entonces, por última vez y por la última ocasión, les pido a mis autoridades que tengamos ya una revisión casi urgente de los programas y las planeaciones y que introduzcamos más autores que nos permitan ver de qué manera la literatura hasta nuestros días nos permite reflexionar sobre qué es ser mexicano, qué es ser latinoamericano, qué es ser el producto quizás bizarro del encuentro entre un español y un indígena. Porque eso es lo que somos. Ni somos españoles ni somos indígenas. Somos una mezcla compleja de ellos.